a la Universidad de Granada por esta oportunidad y comienzo con mi trabajo de investigación. Como bien dijiste, se titula Imagen fotográfica, inversión de desempeños y recuperación de los afectos en últimos atardeceres en la Tierra, de Roberto Bolaño. Esta ponencia propone una mirada que se distancia de la estudiada poética del mal en la narrativa de Roberto Bolaño, y desde la estética de la mirada propuesta por Diego Lizarazo y el reparto de Lo sensible de Jacques Rancière, explora posibilidades interpretativas que expanden el universo literario en el relato Últimos atardeceres en la Tierra, del volumen Putas asesinas hacia zonas menos oscuras. El análisis de este relato obvia la tentación de establecer una relación autobiográfica del relato con la vida del escritor, y a partir de lo que denomino la persistencia recurrente de una imagen fotográfica, el análisis establecerá un paralelismo entre la parataxis iterativa de dicho objeto plástico verbal, término acuñado por Pimentel. El análisis establecerá, como digo, esta parataxis con el relato principal desde la poética de la mirada matriz, en la que es relevante no solo lo que se ve, sino lo que se mira y lo que no mira. Movimientos que afectan las emociones y el comportamiento del personaje principal, y expande el campo interpretativo del lector. La imagen fotográfica que se sucede en continuidad pareciera asimismo desplazar el tiempo histórico que experimenta el protagonista hacia un tiempo existencial que se ve refrendado en la afirmación de Rancière cuando dice que, y cito, la temporalidad propia del régimen estético de las artes es la de una copresencia de temporalidades heterogéneas. Pues bien, ingresaré al análisis del relato. Un viaje de vacaciones moviliza al padre del personaje, B, alter ego de Bolaño, a salir con su hijo después de 7 años del Distrito Federal hacia Acapulco. A no poco andar, a B el paisaje le resulta monótono y, cito, prefiere dedicarse a leer un libro. Fin de cita. Este comienzo marca el inicio de una distancia que, bien avanza el flujo narrativo, hará divergir la relación de los dos personajes, y en una suerte de metamorfosis presenciaremos una inversión de desempeños que defino como un trastoque de las líneas de acción en las que las motivaciones de padre e hijo se invierten hasta resultar casi incompatibles. El mundo del primero, como decía, lo anunciaba anteriormente, está hecho de acciones ubicadas en un aquí y en un ahora, mientras que el de B se haya posicionado en una especie de lejanía metafísica. Lo que separa a uno del otro es el tiempo. El padre habita un tiempo histórico en la diégesis, B en cambio uno existencial. El trayecto para llegar a destino supone hacer un primer alto en el camino. Se detienen en un tenderete de carretera, el padre desciende del coche y B lo observa. El narrador refiere: en realidad solo ve la cara de su padre y parte de su hombro. El resto queda oculto por una cortina roja con lunares negros, una cortina que a B por momentos le parece que no solo separa la cocina del comedor, sino un tiempo de otro. Fin de cita. En medio de esta reflexión temporal, B, cito, desvía la mirada y vuelve a su libro, que permanece abierto sobre la mesa. Es un libro de poesía, una antología de surrealistas franceses traducida al español por el escritor Aldo Pellegrini, surrealista argentino. Fin de cita. El narrador enfatiza que a B este libro le gusta, y particularmente las fotos de Unic, Desnos, Artaud, Crevel, y particularmente la fotografía de Guy Rosset, y señala, además, que en B hay un vivo deseo y una suerte de seducción por hojear esta antología y observar las fotos. De la observación de las fotografías de este relato resultan pertinentes dos interrogantes que se propone W.J.T. Mitchell en su obra ¿Qué quieren las imágenes? Y efectivamente es esta primera: ¿qué quieren las imágenes? ¿Qué tipo de poder tienen para afectar las emociones y comportamientos humanos?
La primera podría generar alguna incomodidad, en tanto pareciera atribuirle deseos y una suerte de animismo. No obstante, aceptando de que se trata de una, por decirlo así, interrogante extravagante, porque como dice Mitchell, cito, involucra una subjetividad de las imágenes, aún así me parecen que son pertinentes para este análisis. Las imágenes, sostiene el crítico, son cosas que han sido marcadas con todos los estigmas de la personalidad y la animación. Exhiben cuerpos tanto físicos como virtuales, nos hablan a veces literalmente, a veces de forma figurativa o nos devuelven la mirada silenciosamente a través de un abismo infranqueable por el lenguaje. Prestan no solo una superficie, sino una cara que se encara al espectador. Pues bien, la fotografía que el lector imagina de Guy Rosset nace de una descripción que refiere a cuando, cito, lee otra vez los poemas de Guy Rosset y la breve historia de su vida o de su muerte. Fin de cita. El contexto histórico en que se ubica a los poetas es el de un grupo que huye desde el sur de Francia hacia Estados Unidos durante la ocupación alemana. Cito, está Bretón, está Tristán Tzara, está Pérez, pero también hay otros que son menos importantes. A este grupo pertenece Guy Rosset. Su foto es la foto de un poeta menor, piensa B. Es feo, es atildado, parece un oscuro funcionario de ministerio o un empleado de banca. Fin de cita. Es precisamente a partir de este fragmento que surgen otras interrogantes. La imagen fotográfica que surge de la descripción que se hace de ella, ¿es un simple artificio o el narrador desea fijar en nuestras mentes no solo el simple retrato, sino también mediante un proceso exfrástico que yo denomino de baja gradación, la vida de un poeta marginal como metonimia de todos aquellos condenados al olvido? Este acto posibilita que uno de los tantos sin parte pueda por fin tomar una parte en el reparto de lo sensible. Esta fotografía va a afectar al comportamiento de B. La imagen fotográfica del poeta menor mira en silencio a B y lo afecta emocionalmente, de allí la persistencia de la presencia a lo largo del relato. Un día, vuelvo al texto, un día, sin embargo, Rosset desaparece, sus amigos lo buscan con poco ahínco y prontamente lo olvidan. El destino incierto del poeta no se resuelve en la fabulación que hace B. Muy por el contrario, el destino de ambos personajes va a continuar regido por la poética de la inconclusión echevarriana hasta el final del relato. La persistencia de Rosset como imagen fotográfica y su devenir en el relato apoya y acompaña por una parte el existir de B, pero también sirve de contrapunto y marca el distanciamiento de su padre. Así es como en un juego de yuxtaposiciones, la aporía de viajar acompañado sin estar acompañado que experimenta B alterna la cotidianeidad del viaje de vacaciones con el tedio y la evasión. Y se produce un doble movimiento. Cada vez que se agota el diálogo con el padre, B recurre a la antología de los poetas surrealistas. Los deseos profundos de B quedan velados. Tenemos acceso inferencial a ellos a partir de las negativas a las invitaciones que le hace el padre. El padre busca descanso, pero también diversión, cito, trago y mujeres. B, por su parte, comillas, dice que no tiene ganas de hacer el amor con nadie, cierro comillas, y vuelve a la lectura de los poemas de Rosset. Cito, y la verdad es que Rosset no le parece interesante, aunque al final siempre vuelve a los poemas de este y a contemplar su fotografía, una foto de estudio en la que Rosset aparece como un ser sufriente y solitario, con los ojos grandes y vidriosos y una corbata oscura que parece estrangularlo. Fin de cita. La foto de Rosset es una foto resignificada, cuyo sentido profundo, más que desde la perspectiva escópica, que sirve como detonante de la fabulación, emerge del estado emocional del protagonista. Esta fotografía en la antología de Pellegrini representa una especie de valor institucional de archivo, una clasificación de poetas y poemas mediatizada por la dimensión temporal,
Sin embargo, la vivacidad conjetural que hace B sobre este poeta menor quebraja y rompe esa homogeneización, esa especie de museo o de dispositivo de poder y control Foucaultiano que impone quién sale en la foto y quién no. Solo entonces esa imagen fotográfica muta ontológicamente. ¿Y de qué manera lo hace? Resiste, resiste desde el empecinamiento de su presencia y escapa al control museal para devenir intercambio de miradas entre el retratado que nos mira desde otro tiempo para descubrir en el fondo que lo que nos acomuna son los afanes de la humanidad. B, mediante la escritura de Bolaño, emancipa de esa galería de retratados a Guy Rosset, o como diría Laura Quintana en Política de los Cuerpos, lo inscribe en otro universo sensible con respecto al asignado. Lo piensa, lo visibiliza, por sobre los poetas mayores, lo destaca y lo comparte, aunque se trate de un poeta menor situado al margen, haciendo uso del derecho que le corresponde en el reparto de lo sensible. A este propósito, Rancière sostiene que lo real debe ser ficcionalizado para ser pensado. Y me permito un desplazamiento de esta afirmación y la amplío en la interrogante la fotografía real, porque existe esa fotografía material, concreta. Tuvo que devenir ficción para que pudiésemos reflexionar sobre la existencia de ese poeta menor, quien de otro modo hubiese sido postergado u olvidado. Y bien, cada uno sacará sus conclusiones cuando lea el relato. Quisiera refrendar además otra arista relevante a partir de la presencia de las imágenes fotográficas que son parte del corpus literario de mi investigación, y es que se trata de una visualidad que se sitúa lejos del horror que transversaliza, como muchos sabemos, gran parte de la obra de Bolaño. Hablo entonces de una visualidad verbal que no consiste en píxeles o emulsiones de cuerpos torturados, asesinados o desaparecidos, como aparecen en Estrella Distante, Los Detectives Salvajes o bien en la parte de los crímenes de 2666. La estética de la abyección es abandonada en las imágenes fotográficas de las que me ocupo. Mutan decididamente en evidencia literaria que puede conducirnos a zonas menos oscuras y algo más prometedoras que aquellas del horror y del mal. Las imágenes que me interesan no son retratos de dolor en este relato, salvo el sufrimiento que el propio B, alter ego de Bolaño, le atribuye a la imagen de Guy Rosset y que en definitiva no constituyen sino un sentir y encontrarse existenciales propios de B más que del propio poeta surrealista. Retomo el relato. El padre nuevamente insta al hijo a salir por diversión. B lo rechaza abiertamente, pero luego decide acompañar al padre y a un ex clavadista a un, cito, lugar mejor. ¿De qué se trata ese lugar mejor? Es un antro donde abundan el alcohol, las drogas, las prostitutas y las apuestas. El padre de B es avesado en estas lides y se sienta a jugar cartas. B pareciera estar allí para cuidarlo y no obstante, B es capturado por esta atmósfera que oscila entre lo real y lo onírico. Y mientras escucha música de fondo, cito, piensa en Guy Rosset, poeta menor desaparecido en el sur de Francia. B trata de pensar con claridad. Guy Rosset se suicidó, piensa, o lo mataron, piensa. Su cadáver está en el fondo del mar. Fin de cita. Una de las prostitutas le advierte a B que se vayan del lugar. Algo va a suceder porque el padre va ganando. De pronto todo se vuelve caótico, el juego de cartas se tuerce, los parroquianos no están dispuestos a que se acabe y el ambiente se tensa. No obstante, el padre está tranquilo. Cito, bueno, caballeros, nosotros nos vamos, dice. Fin de cita. Y acto seguido pronuncia una frase que apela a un afecto primordial y de protección. Cito, hijo, ponte a mi lado, dice B, coge una botella por el cuello y el padre reacciona sorprendido y con un cierto tono de reproche le dice, ¿qué haces, hijo? Mientras B piensa con un sublime lirismo en el poeta muerto, desaparecido, dócil como un cordero,
mientras los himnos nazis suben al cielo color sangre y se ve a sí mismo como Guy Rosey, un Guy Rosey enterrado en algún baldío de Acapulco, desaparecido para siempre. Como si en un proceso de afinidad entre la imagen de la fotografía y él, B se reconociese y le permitiese hallar un conocimiento de sí mismo que hasta ese momento ignoraba. Con esto acabo. La imagen fotográfica del relato cede su lugar a la vida del poeta. Esta cede el lugar a la fabulación que hace B de ella, y finalmente se produce una simbiosis entre ambos personajes. Pero al dramatismo de la desaparición de Rosey se opone el acto consciente de B enunciado por el narrador, aunque se anuncie una pelea inminente, el protagonista, cito, se da cuenta de que, al contrario de Guy Rosey, él no está solo. Mañana nos iremos, mañana volveremos al DF, piensa B con alegría. La paradójica inversión de desempeños inicial se ha superado. Lejos de la abyección, los roles y los afectos han recuperado su lugar. Muchas gracias.